Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Siempre es un gusto para mí saludarlos miércoles a miércoles en este programa vital, donde hablamos de ese Dios maravilloso que anhela revelarse a nuestras vidas, anhela darnos más de Él, y que podamos ir entendiendo de tal manera que podamos caminar en esa senda que Él ha diseñado para nosotros, en ese camino. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y al caminar por la senda que Él ha escogido, encontraremos la vida que Él tiene para nosotros, las bendiciones que Él tiene para nosotros, nuestro propósito, y podremos también convertirnos en bendición para otros. Y siempre es un deleite conversar de Dios, es un deleite descubrir un poquito más de su corazón, porque cada vez que tú y yo descubrimos más de Dios o entendemos más de Dios, nuestras vidas son impactadas de forma positiva. No hay nada imposible para Él. No importa lo que tú puedas estar enfrentando, las batallas que hayas tenido, o aún cuando has buscado a Dios constantemente y no has visto un cambio en tu vida o una transformación en tu vida. Muchas veces es porque no hemos entendido cómo funciona el reino de los cielos, y ciertamente anhelamos crecer, anhelamos glorificar a Dios con nuestra vida, y esa es la razón por la que las personas buscamos una y otra vez su presencia. Pero cuando lo entendemos, cuando verdaderamente venimos a entender el conocimiento de Dios, de todo lo que Él hace en nuestras vidas y de lo que Él es para cada uno de nosotros, aquello que parecía imposible, aquello que parecía que nunca iba a suceder en nuestras vidas, se hace posible. Por eso es importante que tú y yo nos tomemos el tiempo de conocerlo a Él, de descubrirlo. Sabemos, lo he mencionado últimamente bastante, creo que constante o frecuente, que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Esto significa que, humanamente hablando, nuestra capacidad de resolver, nuestra capacidad de ver hacia adelante es limitada, pero la de Dios no lo es, porque Él vive en la eternidad, Él lo ve todo. Y si tú y yo comenzamos una relación con Él, con una intención clara, conocerle, porque la mayoría de cristianos están programados para buscar las reglas, las normas y luego obedecerlas. Esa es como la programación que se le dio a la mente del cristiano. Y nuestro enfoque, o el enfoque de muchos cristianos, es exactamente ese. O sea, descubro los principios, descubro los valores de Dios, descubro lo que a Él le gusta, lo que a Él no le gusta, y busco obedecer. Pero la intención de Dios no fue esa. Obviamente, Dios nos llama a obedecerle, pero el orden es totalmente diferente. Y el orden de este diseño cambia todas las cosas. Y lo que Dios siempre ha anhelado es que yo me acerque a Él. Porque si yo me acerco a Él, voy a tener acceso a su corazón. Y si tengo acceso a su corazón, tengo acceso a todo lo que Dios es y todo lo que Él tiene. Y si sus pensamientos son más altos que los míos, es decir, yo, Cristina, no puedo producir un pensamiento que me permita pasar por encima de mi problema, por encima de aquello que pueda sentirse que aplasta, que golpea, que daña, que detiene, que te estanca. Y mi mente no logra. ¿Cuántas veces hemos dicho, no veo salida, no veo por dónde? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no haces nada? Y hay desesperación, hay angustia. Pero si yo tengo
una cercanía a Dios, que es lo que él anhela, y tengo acceso a su mente y corazón, tendré acceso a sus pensamientos. Y Él quiere revelarlos a nuestras vidas. Quiere decir que Él abrirá mi entendimiento a una dimensión que es superior a la humana, porque es sobrenatural, pero que me pertenece porque soy su hija, soy su hijo, porque por gracia y misericordia Él nos dio acceso a todo lo eterno. Y por lo tanto, si yo puedo ver sus pensamientos y esos pensamientos descienden sobre mí y abren mi entendimiento, veré el camino también. Y si veo el camino, podré avanzar en la dirección correcta, donde me encontraré primeramente con una riqueza espiritual que va a impactar mi vida para permanecer firme por el resto de los días que me toque estar aquí en la tierra, preparada para ese día en el que partiré a su presencia. Y eso es importante, eso es algo que no podemos perder de vista. Entonces vamos a ir avanzando en la dirección correcta y encontrar primero la riqueza espiritual y luego encontraremos el poder, la autoridad en esa riqueza para poder establecer su reino en la tierra, para que otros le conozcan a Dios, para que territorios donde Dios nos plante, sea Él el que tenga la autoridad y el enemigo tenga que salir del territorio, porque Dios ha llegado a establecerse ahí, porque tú y yo hemos logrado entender lo que significa ser hijos de un Dios todopoderoso y esa autoridad que nos ha sido delegada. Pero también en ese camino encontrarás tus bendiciones terrenales, las bendiciones que Él tiene para ti y para mí en esta tierra. Es decir, toda nuestra vida, todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo lo que anhelas, todo lo glorioso, todo está escondido en Dios. Y por eso es que Dios insiste en toda la palabra que tú y yo le conozcamos. Bueno, antes de entrar ya de lleno en lo que vamos a continuar hablando en este programa vital, pues quiero saludar a los que ya se conectaron. Sandrita, siempre conectada, Dios me la bendiga, espero que esté mucho mejor, que su salud esté restablecida, que esté viendo la mano de Dios ahí en California. María Eloísa Durán, qué alegría que estás por acá, un fuerte abrazo. Charlie Álvarez, bendiciones, qué rico que estás conectado. Cecilia de Bonía, bienvenida, qué alegría que nos acompañas esta tarde. Gracias por tus saludos, María Eloísa, Dios te bendiga a ti también y gracias por siempre conectarte y espero y anhelo que sea Dios ministrando sus vidas. Angélica, qué rico que nos acompañas. Dios te bendiga, Angélica García. Cecilia Bonilla también nos saluda desde El Salvador. Un abrazo, qué bendición, mi país, mi tierra que amo. Que Dios te bendiga grandemente y que el Señor siga glorificándose en El Salvador. Vicky Galvez, qué rico que nos acompañas esta tarde. Mi amiga Pati Lemus, qué alegría que estés por acá, siempre me gozo de verte. Que Dios te bendiga a ti grandemente y siga sorprendiéndote. Juventina Arriaga, bienvenida, qué rico que nos acompañas esta tarde. Pati Solorio, bienvenida, una alegría que estés con nosotros. Y bueno, los demás ya solo están saludándonos y saludándolos a todos ustedes y gracias porque para mí es una alegría poder compartir. Bueno, quiero hacerte una pregunta, te iba a decir predicación, una pregunta. ¿Habrá alguien aquí pues en la tierra que tú admires, que no conoces de forma personal, que te gustaría conocer? ¿Que te gustaría tener un acceso directo para poder compartir tiempos y sacar quizás riqueza de lo que esa persona puede aportar a tu vida en sabiduría, en conocimiento,
O puede ser que sea un tipo de persona que simplemente para ti es interesante, te llama, te mueve, de verdad, un famoso, etcétera, etcétera. Hay de todo tipo de anhelos en cuanto a personas que quizás queremos conocer. Pero hay personas que tendemos a admirar, que sabemos que están marcando la diferencia y que nos gustaría con ellos poder platicar, poder conversar, poder tener acceso a todo lo que ellos tienen. Y yo me pregunto, ¿qué seríamos capaces de hacer para conocer a alguna persona que admiramos? Y quizás hay personas que han hecho mucho para poder llegar a conocer a este tipo de personas, o simplemente es un anhelo fuerte en sus corazones. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué tanto anhelas conocer a Dios? ¿Qué tanto anhelas realmente descubrir la profundidad de Dios y todo lo que Él tiene para ti? Nos suele suceder que damos por sentado ciertas cosas cuando parece que las tenemos cerca. Parece que aquello que es inalcanzable, aquello que no podemos tener, produce en nosotros un deseo más ferviente de alcanzarlo. Pero cuando ya lo tienes a la par tuya, de repente le ignoras, lo pasas por alto. Y muchas veces creo que no nos sentamos a meditar lo suficiente como para entender que tenemos a Dios, al creador de todo lo que existe. O sea, podemos admirar personas en la tierra que han hecho la diferencia y que han marcado la diferencia históricamente. Pero todo lo que esas personas han hecho, todo proviene de Dios. Dios les dio la inteligencia, Dios les dio la capacidad, Dios les dio la valentía, Dios les dio la fuerza, el coraje, las ideas, o sea, lo que quieras. Todo eso, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. No proviene de ningún otro lugar. Entonces, si yo estoy anhelando, si una persona está anhelando conocer a alguien que tiene una riqueza de sabiduría, de conocimiento, como lo dije anteriormente, y tú quisieras sentarte y sacar toda esa riqueza para bendición tuya, ¿cómo es posible que si tenemos al Dios que es la sabiduría, que es la inteligencia, que es el todo del hombre, que tiene absolutamente todo y todo disponible para ti, para el que cree? ¿Por qué no nos sentamos con Él intencionalmente? No para pedir, o sea, porque necesitamos quebrantar ese concepto de que cada vez que me acerco a Dios solo es para pedir. No, sí, claro que le vamos a pedir, porque Él es nuestro Padre Celestial, nuestro proveedor, el quien nos cuida, el que pelea nuestras batallas. Él es nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro libertador. Él es sabiduría, Él es absolutamente todo, pero hemos desarrollado un patrón donde la mayoría de personas, cuando hablan con Dios, solo es para pedir de sus necesidades terrenales. Pero, ¿cuándo vamos nosotros a ser intencionales en tener conversaciones con Dios que nos permitan conocerle profundamente? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacerlo? Yo quiero que me acompañes a la palabra. Quiero leer algunos versículos contigo esta tarde que nos dan claridad de por qué es indispensable descubrir y conocer a Dios de forma personal. ¿Por qué de forma personal? Porque cuando tú experimentas quién es Dios en tu vida es transformada. Nadie puede robarte
esa revelación de quién Dios es en tu vida. Es solamente de esa manera que serás impactado de tal forma que la vida de Él va a fluir dentro de ti. Una cosa es conocer de forma personal, experimental, de esa vivencia de quién Dios es. Y otra cosa es saber de Dios. Porque parece que somos muy doctos en conocimiento, en el sentido de sé que es bueno, sé que es misericordioso, sé que me ama, sé que es todopoderoso, sé que para Él pues nada es imposible, sé que sana, sé que restaura, pero ¿a Él lo conoces? ¿Conoces su corazón, sus intenciones? Porque si lo conoces a Él, entonces estás descubriendo esos pensamientos que son más altos que los nuestros. Si conoces a Él, estás descubriendo esos caminos que humanamente tú y yo no podemos ver. Pero cuando lo conocemos, porque estamos en una relación genuina, íntima, cercana, formando un vínculo cada vez más fuerte con Él, entonces estos caminos empiezan a ser revelados a tu vida. Y ves aquello que humanamente es imposible, y eso trae un efecto en tu vida, algo que anhelamos todos, porque cuando tú ves el camino que Dios tiene y logras ver lo que Él está gestionando o gestando o haciendo para tu vida, a favor tuyo, para bendición, el solo verlo, aunque no hayas llegado a la otra orilla, aunque no hayas terminado cualquier proceso de tu vida, el solo saber, entender hacia dónde vas, se vuelve fuente de paz, de descanso, de gozo, de fuerza, pero también de gratitud al Señor, de celebración de quien Dios es, de adorarlo a Él, de buscar amarlo. Es imposible cuando tú tienes este tipo de intimidad con Dios que tú no crezcas en amor a Dios y que tu anhelo de vivir una vida que sea agradable a Dios sea motivado por esa fuerza de amor que primero tú recibes, pero que luego tú respondes en fuerza de amor también. Y eso es maravilloso. Ahora, acompáñame a Juan 17, versículo 3. Y dice la palabra de esta manera. Estoy leyendo Reina Valera en esta ocasión. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. Fíjate, o sea, aquí Jesús es claro. Él me está diciendo, Cristi, cuando tú me recibes, lo que estás decidiendo al aceptar, al creer que yo soy Dios, que yo soy el Salvador, que yo soy el dador de la vida eterna, lo que tú estás decidiendo en el momento que haces esa confesión de fe, que es una convicción que tienes en el corazón, es conocerme. Conocerme. No es adoptar una religión, es conocerme, es ir cada vez más profundo en conocer y entender quién soy. Porque si tú conoces a Jesús, conoces a Dios Padre, y el Espíritu Santo que hoy vive en ti se te revela y revela a Dios Padre y a Dios Hijo y Él mismo, y te lleva a una profundidad que va a darte eternidad. La vida eterna la podemos empezar a vivir ahora. Podemos vivir hoy de una manera sobrenatural, paz, seguridad, descanso, gozo, templanza, fortaleza, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, en circunstancias que humanamente no podríamos, pero podemos hacerlo hoy. Pero esto sucede si yo entiendo que ser hijo de Dios
pertenecer a la familia de Dios, decidir que Cristo sea mi Dios, significa conocerlo a Él. Y para conocerlo, yo necesito pasar tiempo con Él. Y necesito hacer preguntas personales. Preguntas que tengan que ver con, a ver, ¿cómo piensas tú, Jesús? ¿Cómo procesas tú tal cosa? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú ves que yo no veo? ¿Por qué sientes como sientes? ¿Por qué puedes amar como amas? Entenderlo. Hacer preguntas que permitan que tú y yo podamos ir a las profundidades de este Dios trino maravilloso que nos ama con amor eterno y que anhela derramarse sobre nuestras vidas, anhela darnos todo lo que Él tiene para nosotros. Y si yo como ser humano o tú como ser humano anhelas conocer a alguien humano porque tiene un impacto, ¿cómo es posible que no me he dado cuenta que teniendo a Dios habitando en mí, yo no haga nada o un mayor esfuerzo para conocerlo de una manera real, palpable y cada vez más profunda? Pregúntate, ¿qué te detiene? ¿Qué es lo que hace que tú no busques a Dios de esa manera? ¿Qué es lo que hace que estés distraído? ¿Cuáles son esos argumentos o conceptos que se han establecido en tu mente que te tienen quizás dormido sin darte cuenta que no estás haciendo nada para conocerlo más profundamente? Que no estás yendo a su palabra y decir, ¿sabes qué, Señor? Espíritu Santo, dime qué libro de la Biblia quieres que lea. Y quiero leerlo para conocerte y entenderte. Hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, el Señor me dijo, Cristi, no leas la Biblia para tener un mensaje que predicar, porque entonces no estás haciendo lo que yo quiero. Lee la Biblia para conocerme, para que yo me revele a tu vida, para que tú me entiendas. ¿Por qué? Porque la Biblia no es algo que yo voy a prescribir, no es una prescripción médica, no es una receta. La Biblia es fuente de vida. Y cuando se lee, lo que yo debo de buscar es la vida de Dios para que esta impacte en mí, esa vida revelada, que abre mi entendimiento espiritual, que abre mis ojos espirituales, que abre mis oídos espirituales y me permiten ver el reino al que pertenezco, las verdades del reino al que pertenezco y vivir a través de esas verdades, vivir a través de ese poder, vivir a través de esa autoridad, vivir a través del Dios Todopoderoso, Espíritu Santo que habita dentro de ti y que te revela al Padre y al Hijo. Eso es lo que tenemos. Ese es el acceso que hay. Entonces, si leo la palabra, porque es obligación leer la palabra, porque todo cristiano debe leer la palabra, no estoy leyéndola con la intención correcta y no va a pasar nada. Si la leo para producir un mensaje, para enseñar a otros, puede que Dios se le revele a otros, pero ¿qué va a pasar contigo? Pablo dijo, yo no quiero ser heraldo de muchos, portador de buenas noticias, y al final perderme yo en la carrera. Y si la lees para sacar un mensaje también, puede que tengas una capacidad de oratoria impresionante y una facilidad de palabra y que hagas una enseñanza espectacular, pero ¿fue revelada a tu vida? Porque si no fue revelada, ¿qué vas a dar? Letra. Pero Dios es vida. Y el pacto que tenemos, al pacto al que pertenecemos es de espíritu. Entonces, lee la palabra para conocer a Dios. Y no te pongas metas de un año. O sea, perdón para los que lo hacen, perdón para los que lo aconsejan, no estoy criticando. Pero yo me baso en esto. Si leo la Biblia en un año, ¿cuánto de mi vida fue transformado? Alguien dirá, la palabra no regresa vacía. Ciertamente,
La palabra es viva, la palabra es revelada, la palabra tiene que ser ministrada por el Espíritu Santo para que yo la entienda, la vea y la pueda entonces abrazar de tal manera que cause vida en mí. Pero cuando yo hago una lectura sistemática, me quedo con letra, porque no estoy conectando con el Espíritu Santo, no estoy buscando conocer a Dios. Mi intención no lleva a la dirección que Dios quiere que tenga. Y hace muchísimos años yo cambié mi forma de leer la palabra y se convirtió en buscar a Dios, buscar su corazón, pero buscar que eso que se ha revelado se impregne en mi vida para que siga transformándome, para que mi vida pueda glorificar al Padre, para que ese amor que Él me tiene, que yo no puedo medir ni entender, me impacte de tal manera que yo pueda amarle a Él como Él se lo merece. Que yo pueda ser de esas hijas en la tierra que verdaderamente viven para Él. Eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Él lo dice claro, es un versículo corto pero contundente. Él te está diciendo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Cristo, revelado en ti. Que me conozcan, que conozcan al Padre y que conozcan a Jesucristo, a quien había sido enviado a la tierra. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 2 al 4 y luego vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, fíjate, o sea, me está diciendo, conoce a Dios, conoce al Hijo, busca esa revelación y mira lo que añade Colosenses, hasta alcanzar todas las riquezas ¿de qué? Del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate, o sea, viene Dios y dice, ok, ¿cómo quiero que me conozcas? Quiero que profundices tanto que descubras las riquezas plenamente del entendimiento de todas las cosas del cielo, de toda la riqueza sobrenatural, del reino espiritual al que tú y yo pertenecemos, entendimiento yo no sé por qué cuando hablamos Dios va a dar riquezas, inmediatamente la mente del ser humano se va a dinero, a cosas terrenales, a posesiones terrenales. Y lo que no hemos entendido es que si yo no recibo la riqueza espiritual, yo puedo detener la riqueza natural, porque requiere que mi corazón esté lleno de Dios, que yo esté saturada del Espíritu Santo, de su revelación, de el entendimiento de quién Él es, para que yo, cuando obtenga una riqueza humana, no me desvíe del camino del Señor. No se vuelva eso que era intencionado para bendición, justo la piedra de tropiezo que me separe de Dios. Porque Dios añade para bendecirte. Por eso es que Él dice, busca primero el reino y su justicia. Y lo sabemos. Pero yo quiero que te preguntes, ¿cómo usas tu tiempo? De tu tiempo, ¿cuánto tiempo utilizas para buscar las riquezas terrenales, la estabilidad terrenal, los placeres terrenales, viajar, ir de vacaciones con tu familia? Nada de esto es malo. Pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué buscas primero? Estas cosas y tu esfuerzo mayor está ahí y buscamos el reino allá cuando queda tiempo. ¿O creemos que buscar el reino es simplemente congregarnos dominicalmente? Y de lunes a sábado, pues ni me acuerdo.
doy gracias a Dios, tal vez por mi día, pero no lo busco para conocerlo. Dios quiere esta tarde decirte, búscame. Vives en el tiempo que yo, Dios, he dispuesto para darte toda la revelación del cielo, para impactar tu vida espiritual, para que tú puedas permanecer, para que tu vida impacte a otros a través de mi espíritu y para que puedas tener todas las cosas terrenales que yo he preparado para ti. Pero necesitamos buscar a Dios, necesitamos ir más allá, no conformarnos con lo que ya conocemos o que quizás ni conocemos, solo sabemos. Y eso es importante, amados. Es importante que podamos entender esta verdad poderosa de Dios, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros, tesoros que desatan vida, tesoros que transforman, tesoros que renuevan, tesoros que te llevan a tener la vida que Dios quiere que tú tengas aquí en la tierra, tesoros que abarcan todas las áreas de tu vida, lo natural, lo físico, lo emocional y las bendiciones externas que Dios llama añadiduras en la palabra. Y esto lo digo, sigue diciendo en Colosenses capítulo 2, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Vivimos tiempos donde tenemos acceso a todas las prédicas que están en internet, ¿no? Y tú puedes escuchar cualquier mensaje. ¿Y sabes qué sucede? Hay mensajes que con versículos bíblicos están totalmente alejados del corazón de Dios. Pero la lógica humana dice, pues me hace lógica, y lo crees. Por ejemplo, ¿dónde en la palabra yo voy a encontrar que yo lleve una ofrenda de dinero para que mi hijo sea sano de una enfermedad? En ningún lugar. Cristo ha pagado el precio por todos nosotros. No se compra una sanidad, no se compra una salvación. ¿Dónde en la Biblia dice que yo lleve una ofrenda de dinero para que mi hijo se salve y vuelva a Cristo? No, la palabra dice, tú y tu casa serás salvo. Entonces yo me aferro a la promesa, yo me aferro a lo que Dios ha dicho. Y yo digo, mi hijo está sellado y tú, Señor, lo atraerás con cuerdas de amor porque no lo soltarás, no lo dejarás. Y aunque hoy se haya alejado, yo creo en tu promesa, yo creo en tu fidelidad. Yo creo que veré tu gloria manifiesta. Y oras y agradeces por ese Dios que ya te dio una promesa y que siempre cumple sus promesas. Pero de repente, en la desesperación que te encuentras y escuchas un mensaje como esto, te encuentras llevando dinero para algo que Dios jamás te lo hubiese pedido. Y todo esto son doctrinas que engañan con palabras persuasivas. Pero cuando conoces a Dios, Él se te revela. Y entonces te protege de los engaños. Porque nuestro corazón también es engañoso y perverso. Por eso necesito conocerlo, por eso necesito estar constantemente buscando su presencia, para que Él sea revelado a mi vida, para que Él me proteja de los engaños de allá afuera, de los engaños de mi corazón, y su palabra, su verdad, su luz esté brillando y fluyendo constantemente como un río de agua viva que me blinda, que me protege y me mantiene en el camino que es Jesucristo, me mantiene en la vida que es Jesucristo, me mantiene en la verdad que es Jesucristo. Todo esto viene de conocer a Dios. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Fíjate, sobreedificados en Él. ¿Qué significa esto? Dios me dice, quiero que camines en Cristo. ¿Cómo lo hago? Porque el Espíritu Santo vive en mí y Él me revela.
Y cuando Él me revela algo, Él también dice que me da, que tiene el poder para que yo quiera hacer las cosas que son agradables a Dios. Dice que Él produce el querer como el hacer. Y Él puede producir, tú puedes orar, produce eso en mí, produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y Él llega y pelea la batalla en tu interior y produce una nueva vida, porque yo me arraigo, me afirmo, digo, voy a caminar en ti, yo no voy a enfrentar la vida y las decisiones de la vida con mi propia sabiduría. No, conocer a Dios significa enfrentar la vida con la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de la verdad de Dios y de lo que Él quiere que yo haga. Y entonces yo me rindo a Él y decido enfrentar las circunstancias con lo que Dios me muestra, con esas armas espirituales, con esos recursos espirituales, y aquello que parecía una amenaza se vuelve simplemente algo que Dios utiliza para que tú descubras cosas gloriosas del reino y Dios desate más vida sobre ti y lo vayas conociendo más profundamente. Y dice, sobre edificados, o sea, ¿cómo te edificas? ¿Qué le metes a tu alma? ¿De qué alimentas tu alma? ¿Qué es lo que le estás dando de comer a tu mente, alma, corazón, emociones, sentimientos? Todo lo que vives, todo lo que enfrentas, todo lo que te pasa, todo en absoluto, hay respuesta en la palabra. Y cuando conoces a Dios, Él te dice, ¿sabes qué? Haz esto, de esto aliméntate. Cada vez que venga esta situación a tu vida, aliméntate de la verdad. Esta es la verdad con la que tienes que alimentarte. Ven a mí una y otra vez y yo, Espíritu Santo, te voy a estar revelando esta palabra viva hasta que cause vida en ti y puedas ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida. No puedes edificar con cosas del mundo, con cosas de las emociones, con tus ideas propias y luego con Jesucristo. No puedes, no, esa mezcla no es aceptable en el cielo. Todo lo que yo debo de alimentar tiene que venir de Dios. Y confirmados en la fe. ¿Qué es fe? Certeza. ¿Cómo tengo certeza? Conociendo a Dios, buscándolo, leyendo la palabra para conocerlo, hablando con Él para conocerlo, para entenderlo. Ahí mi fe será afirmada, se desarrollará, se fortalecerá, abundando en acción de gracias. ¿Cómo? ¿Cómo no vamos a abundar en acción de gracias? Si estaremos viendo lo sobrenatural de forma constante, estaremos viendo a Dios, entendiendo su corazón, conociéndolo profundamente, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y va a fluir en nosotros una celebración constante de que eso invisible se ha hecho visible. Y Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, todo lo bueno, todo lo que Él ha venido a hacer, todo lo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida, se revela por fe y para fe, como escrito está, mas el justo por fe vivirá. La fe se alimenta de conocer íntimamente a Dios y buscar entenderlo. Yo te animo esta tarde a que tú tomes una decisión en tu vida diaria. La decisión de poder empezar a tener conversaciones con Dios para conocerlo. Agregarle eso a tu vida. Agregarle la lectura de la palabra para conocerlo, para encontrarte con Él. Eso cambiará todo. En vez de estar programados para obedecer, cuando en realidad ni lo logramos, porque solo podemos obedecer cuando Dios se revela y nos da poder para hacerlo, porque es algo sobrenatural. Enfoquémonos en conocerlo y entenderlo, en buscar más de Él, más profundo. Ahí tienes todo y más de lo que tú te puedes imaginar.
Y si haces esto, va a producir en ti el querer como el hacer. Es decir, vas a desear hacer su voluntad. Te encontrarás obedeciendo a Dios. Te encontrarás genuinamente rendido a Dios para que Él haga su voluntad en tu vida. Será el resultado, tu obediencia será el resultado de esa búsqueda de conocer y entender a Dios, porque ahí Él te dará en sobremanera y tú le empezarás a amar en una dimensión nueva, porque estarás entendiendo su grandioso amor sobre tu vida y todo el poder y toda la autoridad que Él ha puesto en tus manos. Bueno, ese es lo que quería compartir contigo hoy, lo que Dios impregnó en mi corazón para tu vida en esta tarde. Sé que Dios tiene cosas hermosas y preciosas. Dios ha dicho año de restitución. Yo lo estoy creyendo, pero tiene mucho que ver con profundizar en conocer a Dios, para que nada en este mundo pueda bloquear toda la restitución que Dios tiene para tu vida. Así que tomamos decisiones hoy y dejémonos sorprender por Él. Recuerda, no hay razón alguna para que tú pienses que Dios no te va a hablar. Él quiere hablarte. Estás diseñado para vivir una vida comunicándote con Dios y Él hablando contigo. Bueno, quiero saludar a los que se sumaron ya una vez. Habíamos iniciado con lo que íbamos a platicar sobre Dios. Juventina Arriaga, bienvenida, qué rico que nos acompañas, una bendición que estés aquí con nosotros. Mariana Cacique, qué alegría que estés por aquí. Beck Patiño, qué bueno que te sumaste esta tarde, me alegra verte por acá. María Unice de la Garza, qué bendición que estás por acá. Gracias por tu mensaje, por bendecir mi vida. Dios es bueno, Dios es el que hace que cuando alguien lleve la palabra sea un instrumento para que Él se mueva, porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna y Él es el único que transforma. Y así como tú das el testimonio, conocerlo a Él, entenderlo a Él, trae libertad y trae vida a nuestras vidas. Pastores López, qué alegría que están por aquí. Lucy, saludos a tu esposo, Dios les bendiga grandemente y los siga usando. Raquelita Urias de Grande, qué bendición que te sumaste esta tarde. Jaime Naranjo, qué rico que estás por acá. Joana Jiménez, un abrazo hasta Panamá, siempre les recuerdo con cariño y con amor. Elisa Rojas, qué bendición que nos acompañas esta tarde. Ani Michelle, qué alegría verte por acá. Guerrera Marledesma, un abrazo para ti. Pati Cárdenas, qué bendición que nos acompañas. Amén. Ser llenos del Espíritu. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas conocerlo, y ahí el Espíritu Santo te llenará. Y esa búsqueda de ser llenos del Espíritu es indispensable para cada uno de nosotros. Sin Él no podemos vencer, ni podemos amar con el amor de Dios. Teresa Esquivel, bienvenida, qué alegría que estás por aquí. Lucy Castillo, bienvenida. Sonia de Díaz, una bendición que nos acompañas. Buenas tardes para ti también, Teresa. Sandra Clavel, qué alegría que nos acompañas. Leti de la Garza, una alegría que estés con nosotros. Ha sido una bendición el poder compartir con ustedes esta tarde. Si yo no te saludé es porque no te veo en mi pantalla, pero igual te mando saludos, un abrazo. Gracias por estar siempre conectados en este programa vital, que es miércoles a miércoles a las 2 p.m. hora Querétaro, México. Y bueno, que el Señor continúe derramando sobre sus vidas, que tomen esa decisión. Si al principio no escuchan nada, si al principio no entienden nada, no se abata tu alma. Sigue ahí, sigue buscando, porque Dios siempre cumple su palabra. Dios no miente y Él va a hablarte y Él se va a revelar a tu vida y Él te va a revelar la palabra. Solo permanece, persiste, que un día te darás cuenta que Él siempre te estuvo hablando
y eso te cambiará la vida para siempre. Delia, qué rico que te conectaste también. Un abrazo para ti también, Pati Cárdenas, y bendiciones para ti. Steph García también, qué bendición que también te sumaste en esta tarde. Bueno, los que no lo pudieron ver completo, ustedes saben que este programa queda posteado en el muro de Facebook. Y bueno, ahí estamos siempre para servirles y que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Porque sé que este año vamos a terminarlo contando cosas maravillosas y gloriosas de Dios en cada uno de nosotros, que nos harán amarlo más, que nos harán brillar más con su luz, pero también desatarán bendiciones aquí en la tierra. Un abrazo, bendiciones, nos vemos el próximo miércoles en este programa Vital. Vital porque Dios es vital para nosotros. Dios me los bendiga, gracias una vez más por acompañarme y nos continuaremos viendo. Chao.